Suiza amplió sus sanciones contra la dictadura Ortega Murillo debido al continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las nuevas medidas adoptadas por la Confederación contra los funcionarios del régimen Ortega Murillo consisten en la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito a Suiza para un total de 14 personas afectadas. Este país agregó en estas nuevas sanciones a 8 personas en su lista. Pero, ¿quiénes son los sancionados? La lista la encabeza la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien señalan que fue fundamental para alentar y justificar la represión de la oposición por parte de la Policía Nacional en el 2018. También amenazó públicamente a la oposición y desacreditó a los periodistas independientes el mes pasado. Otro de los sancionados es Juan Carlos Ortega Murillo, quien dirige Canal 8, uno de los principales canales de televisión del país, y es el líder del movimiento sandinista 4 de Mayo. A través de su cargo, ayudó a restringir la libertad de expresión y de prensa. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, no escapa de las sanciones. Suiza lo señala de promover la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos la ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en el 2018 y de leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua. Por lo tanto, es responsable de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Los otros sancionados son Juan Valle, en su calidad de dirigente con rango de comisionado general de la Policía Nacional de Nicaragua y en un puesto de mando de la policía en Managua, es responsable de actos reiterados de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, que ha provocado la muerte de cientos de civiles, de detenciones y retenciones arbitrarias, de violar la libertad de expresión y de haber impedido manifestaciones contra el gobierno. Ana Julia Guido, en su calidad de fiscal general, el cargo de mayor rango de la Fiscalía, es fiel al régimen de Ortega. Es responsable del enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de haber inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos al principal candidato de la oposición a las elecciones generales. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Fidel de Jesús Domínguez, en su calidad de jefe departamental de la Policía de León desde el 23 de agosto del 2018, Fidel Domínguez es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular de detenciones y retenciones arbitrarias, entre ellas el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, del uso excesivo de la fuerza y de violar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática. Alba Luz Ramos, en su calidad de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es responsable de instrumentalizar el Poder Judicial en favor de los intereses del régimen de Ortega, tipificando penalmente de forma selectiva las actividades de oposición y perpetuando el patrón de violaciones del derecho a un juicio justo, de detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua. Por último, Bayardo Arce Castaño, en su calidad de asesor económico del presidente Daniel Ortega, ejerce una influencia considerable en las políticas del régimen. Por lo tanto, está vinculado a personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en ese país. Ha respaldado la elaboración de legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por lo tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.